sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico del Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Hola, Señor bendiciones, Jesús. amados hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima y qué bueno que te estés conectando a una clase más de este hermoso curso titulado Profetas Menores. En el video anterior comenzamos a ver el libro del profeta Amós. Hoy vamos a ver su segunda parte y vamos a entrar a profundidad. El video anterior vimos acerca de en qué condiciones estaba el pueblo de Israel. Vimos todo lo que comenzó a ver Amós y lo que el Señor le puso en su corazón que profetizara. Pero ahora vamos a ver con más detalle algunas de esas profecías. Así que por favor no te lo puedes perder. Míralo completo, por favor. Pero ¿qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda y su bendición en todo lo que vamos a hacer? Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, te queremos dar las gracias, Señor amado, por tu palabra. Gracias, Señor mi Dios, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Padre, y de aprender y crecer. En el nombre de Jesús te pedimos tu bendición el día de hoy. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Entremos entonces a esta lección número 6, parte 2 del libro del profeta Amós. Y miremos sus primeros capítulos. En los primeros capítulos vamos a encontrar, amado hermano, los 8 juicios del libro de Amós. Amén. Y encontramos en estos juicios unas frases. Esta frase que dice por 3 pecados. Y otra frase que dice y por el cuarto. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Y qué es lo que está dando a entender el Señor aquí? Por 3 pecados, el número 3 significa número completo. O sea, amado hermano, ellos ya estaban en el punto para ser juzgados. Pero a causa de la misericordia de Dios, el Señor espera y es paciente. Y mira, por eso viene este otro punto. Y por el cuarto, que significa que garantiza el juicio. Miremos ahí en Amós capítulo 1, versículo 3, donde se nos muestra el primero enjuiciado. Capítulo 1, versículo 3 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco. Entonces el primero es Damasco. Y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Y así sucesivamente se comienzan a agregar. Amós capítulo 1, versículo 6. Ahora nos muestran al próximo. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza. Amén. Nuevamente, este es el segundo. Y por el cuarto no revocaré su castigo. Y así, cada uno de estos pueblos, los miramos que están en juicio. Así ha dicho Jehová por 3 pecados de Tiro. Amén. Y en medio de esto, quiero mostrarte que pasan cada uno de ellos en este primer capítulo. Sigue Edom, sigue Amón, sigue Moab. Y de repente, en el capítulo 2, versículo 4, también entra el pueblo de Judá. Dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Y mira, este es muy diferente a los otros pueblos. El pueblo de Judá ahora es juzgado porque ¿qué?
porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Date cuenta que esto es muy diferente a los otros pueblos, porque ahora se le está juzgando por menospreciar la palabra de Dios. Pero no se queda corto Israel. También Israel pasa a juicio. Amós capítulo 2, versículo 6 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Cada uno de estos pueblos, amado hermano, ahora estaban en juicio delante de Dios. Y de eso se enfoca el capítulo 1 y el capítulo 2. Pero de repente nos vamos a enfocar en lo que está Amós ahí. Amós ha llegado a Israel para llevar un mensaje de parte de Dios. ¿A quién? A Israel. O sea, sus primeros capítulos muestran el juicio a varios pueblos. Pero después vamos a ver de que se está enfocando en Israel. Y de eso nos vamos a enfocar nosotros también. El capítulo 4 ahora, amado hermano, aparece esta frase. Y esta frase se repite varias veces. No sé si te diste cuenta en tu lectura. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí. Es una frase que aparece seguido aquí en Amós. Y a mí me da, amados hermanos, tristeza, me da pesar de que a veces así es el Señor con nosotros para que reaccionemos. Y muchas de las veces no reaccionamos a la disciplina de Dios. Pensamos que es la vida pegándonos golpes. Pero algunas de estas veces, amado hermano, que no dudo, la vida también pega golpes. Pero, amado hermano, algunas de estas veces va a ser la disciplina del Señor. Y que no se nos olvide que siempre nos mantenemos, aunque la vida pegue golpes y el Señor haya permitido tal acontecimiento en nuestra vida, que no se nos olvide que siempre estamos en la mano del Señor. Aquí el Señor está pasando disciplina a su pueblo para que reaccione y se regrese a Él, pero ellos no quieren escuchar. Y esta frase, sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, se repite varias veces aquí. Mira conmigo, por favor, estos puntos porque se pone interesante. Amós, capítulo 4, versículo 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. ¿Qué dice? Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Míralo conmigo, capítulo 4, versículo 7. Aquí lo tenemos. Dice, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad. O sea, Dios hasta les está diciendo cuánto tiempo fue que lo hizo para que supieran que fue Él. Y sobre otra, dice, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, amado hermano, el Señor estaba mostrando disciplina para que ellos, con propósito, para que ellos regresaran a Dios. Pero desafortunadamente ellos no quisieron regresar a Dios. También vamos a ver de que se parece mucho, amado hermano, esto que les va a pasar se parece mucho al tiempo de Joel. Mira, Amós capítulo 4, versículo 9.
Dice así: os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Entonces, nuevamente, la misma frase apareciendo varias veces. También, capítulo 4, versículo 10. Después te las voy a poner todas si necesitas verlas ahí en grande. Amén. Dice el capítulo 4, versículo 10. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos. E hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y así sucesivamente. Mira el próximo, que me sorprendió. Dice: os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y sabemos que le está hablando al pueblo de Israel, porque ahí se lo dice también en el versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Entonces, mira, ahí te las pongo todas completas para que las mires. Esto es lo que Dios hizo para tratar que el pueblo regresara a Él. Ahora, en el capítulo 5 se mira un llamado al arrepentimiento. Ahí en el capítulo 5 aparece, amado hermano, unas frases hermosas. Estas: buscadme y viviréis. Pero el Señor no solamente le dice que le busque. Ellos se estaban engañando a sí mismos con estos altares y santuarios que habíamos hablado en el video anterior, amado hermano, donde ellos iban a refugiarse y se engañaban a sí mismos pensando que Dios aceptaba todo eso que ellos hacían. Qué impresionante al engaño que ellos habían llegado. Por eso el Señor les dice en el próximo versículo: y no busquéis. Míralo conmigo, Amós capítulo 5, versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Amén. Dice: y no busquéis, o sea, les deja claro, no vayan para allá. No busquéis a Betel ni entréis en Gilgal. Pero también les dice en el versículo 14, 5:14, les dice cómo deben de buscar también. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así dice Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Y dice también que no quiere ya más hipocresía. Capítulo 5, versículo 21. Abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Entonces, nuevamente el Señor ya está hastiado de todo este culto que ellos hacen, que no los lleva a absolutamente nada. Y que se deshagan, ahí en el capítulo 5, estamos todo en el capítulo 5, date cuenta, que se deshagan de sus ídolos. Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien os llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, yo creo que se dice, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Y dice: os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Entonces el Señor no solamente ya no quiere hipocresía,
sino también está cansado de la idolatría que este pueblo se ha ido a refugiar. Amén. Como lo habíamos mencionado, amado hermano, estos lugares que te mencioné en el video anterior, Gilgal y Betel, eran los centros del paganismo o de la adoración pagana ahí en Israel. Amén. Y en el capítulo 5, versículo 16, vamos a notar algo. Del 16 en adelante, vamos a notar nuevamente este tema. El día de Jehová. Y nos van a decir, amado hermano, algunas cosas de cómo es el día de Jehová aquí en el libro de Amós. Mira, por ejemplo, la primera, versículo 16 dice: así dice el Señor, el Dios Todopoderoso, en todas las plazas habrá llanto, en todas las calles habrá gritos de dolor. Llamarán al pueblo a los campesinos y a los llorones profesionales al llanto. El día de Jehová, como lo está mencionando ahí, va a ser un día de llanto, de gritos y de dolor. Después en el versículo 18 dice: ay de los que suspiran por el día del Señor. ¿De qué les servirá ese día si va a ser de oscuridad y no luz? Entonces ahora se agrega llanto, gritos, dolor, oscuridad y no luz. Versículo 19. Como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso, o va a casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. Mira cómo están describiendo aquí el día de Jehová. Todo esto aparece del versículo 16 al versículo 20. Y dice el versículo 20: no será tinieblas el día del Señor y no luz, oscuridad y no resplandor. Entonces, este es un tema muy similar al que da Joel. Pero fíjate, de repente vamos a ver que el Señor se detuvo en varios de estos juicios que vamos a ver más adelantito por su misericordia, y Él buscaba la manera que ellos atendieran al llamado. Y ahí en el capítulo 7, 8 y 9 nos hablan de las visiones del libro del profeta Amós. Miremos por favor las primeras. Está aquí la visión de las langostas. Ahí en el capítulo 7, versículo 1 en adelante. ¿Tenemos? Dice así: así me ha mostrado Jehová, el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Vamos a buscarlo en otra versión para entenderlo un poquito mejor. Aquí está. Voy a ponerlo más grande. Ahí está. Esto me mostró el Señor cuando apenas comenzaba a brotar la siembra tardía, la que se hace después de la cosecha del rey. Vi al Señor creando langostas. Y cuando las langostas ya estaban comiéndose hasta la última hierba, dije: Señor, perdónanos. ¿Cómo va a resistir tu pueblo Jacob si es tan pequeño? Entonces el Señor desistió de su propósito y dijo: eso no va a suceder. Date cuenta que esas son visiones. Y el profeta está viendo ahorita lo que va a venir. Y él está viendo la visión, y en lo que él está observando la visión, hace un clamor por el pueblo. Aunque es muy similar al día de Jehová que aparece en el libro de Joel, démonos cuenta que aquí el Señor decide no hacerlo todavía. Solamente se queda en visión lo que Amós vio. Y hace el clamor que estamos viendo ahí, y el Señor se detiene y dice: no va a hacer esto, no va a suceder. Que esto me trae este otro punto, amado hermano. Aquí tenemos nosotros
una idea de que muy probable Joel, ¿te recuerdas la diferencia de las fechas que habíamos mencionado? Esto puede que muestre también de que Joel fue escrito después del cautiverio, porque nos damos cuenta que el Señor contempló el asunto de las langostas, pero decidió no hacerlo en el tiempo de Amós. Amén. Entonces esto puede indicar también y puede ser un punto para los que piensan que Joel fue escrito después, porque ya en Joel sí se muestran las langostas, sí vinieron las langostas, amén, o sea, los saltamontes, y devoraron como lo habíamos estudiado. Pero bueno, cerramos ese paréntesis. Con exactitud no vamos a saber, pero podemos agregar un punto para acá. Ahora, mira este otro. Esas son visiones que Amós está viendo, y estas visiones nos dan una idea de cómo el Señor está pensando traer disciplina. ¿Lo tenemos? Amós capítulo 7 versículo 4 dice: esto me mostró el Señor. Le vi enviar como castigo un fuego abrasador que secó por completo el gran mar profundo y que estaba acabando también con los campos. Nuevamente, lo mismo que pasó en la primera visión. Yo dije: detente, Señor, por favor. ¿Cómo va a resistir tu pueblo Jacob si es tan pequeño? Entonces el Señor desistió de su propósito y dijo: tampoco esto va a suceder. Amado hermano, si una lección tenemos que llevarnos aquí, es que cuando Dios nos habla, nos muestra un sueño, nos muestra una visión de algo para alguien o para el pueblo, nunca dudes en interceder. Porque si estás viendo, amado hermano, la intercesión sí funciona. Es más, yo miro en el libro de Juan capítulo 4 que Dios busca adoradores. Pero también en el Antiguo Testamento yo miro en el libro de Ezequiel que Dios busca intercesores. Entonces, estas dos primeras visiones nos dejan claro que Dios sí busca y Dios sí le agrada y Dios sí hace cambios cuando hay alguien que se pone a interceder. Mira lo que dice aquí, por favor, en las notas. Muy similar al día de Jehová que aparece en el libro de Joel. Nuevamente, la visión del fuego. Pero Dios en el libro de Amós decide no hacerlo todavía. Qué impresionante, ¿verdad? La misericordia de Dios y la importancia de la intercesión. Capítulo 7, versículo 7, ahora, dice: el Señor me mostró también esto. Y ahora va a cambiar un poquito las cosas. Dice: estaba él junto a un muro y tenía en la mano una plomada de albañil. Y me preguntó: ¿qué ves, Amós? Una plomada de albañil, respondí. Entonces me dijo: pues con esta plomada de albañil voy a ver cómo es de recta la conducta de mi pueblo Israel. No le voy a perdonar ni una vez más. Yo no sé si tú conoces esta plomada de albañil. Yo tuve que buscar qué significaba esto. Y esto es lo que encontré. Dice: plomada, te lo voy a poner en grande, instrumento formado por una pesa de metal colgada de una cuerda que sirve para señalar la línea vertical. En otras definiciones encontré que sirve para señalar una línea imaginaria. Pero me interesó este otro comentario también de este libro Comentario Exegético y Explicado de la Biblia, que dice: la plomada se usaba no solamente para edificar casas, sino también para destruirlas. Y nos da este comentario bíblico varios versículos que nos muestran acerca de este comentario que se está haciendo. Entonces, amado hermano, el Señor está midiendo la conducta
de su pueblo Israel, como lo pone en la versión Dios habla hoy. Y esta visión sí la lleva a cabo el Señor. Date cuenta que no dice vamos a detenerla, no la voy a hacer, sino que esta vez sí nos muestran en el versículo 9, míralo conmigo, los santuarios de Isaac serán destruidos y los templos de Israel quedarán en ruinas. Alzaré la espada contra la familia de Jeroboam. Amén. Entonces, esta visión sí la va a ejecutar. Las primeras dos, el Señor se detuvo porque alguien clamó. Capítulo 8, versículo 1 en adelante. Visión del canastillo de fruta de verano. Esta es la cuarta visión. Vayamos ahí al capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice así. Esto me mostró Dios el Señor. Había una cesta de fruta madura. Y él me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una cesta de fruta madura, respondí. Y me dijo el Señor, ya Israel está maduro. No le voy a perdonar ni una vez más. Ese día los cantos del palacio se volverán lamentos. Mucha gente morirá y en silencio serán arrojados fuera sus cadáveres. El Señor lo afirma. Interesantemente, en hebreo, el significado de la respuesta del Señor radica en el sonido similar y el significado de las palabras. Fruta de verano, como en el verso 1, y ha venido el fin, en el verso 2, tienen un sonido similar. O sea, es un juego de palabras que está haciendo el Señor ahí. Pero esto significa que así como la fruta madura está lista para ser cosechada, así el pueblo de Israel será juzgado. Y ahí en el capítulo, estamos viendo ya el capítulo 8, amados hermanos, y de repente se viene la misericordia, compasión y gracia de Dios, como siempre lo miramos en cada uno de sus libros, amado hermano, que aunque el Señor esté molesto con su pueblo, el Señor siempre mira a la misericordia, o es dado a la misericordia. Y eso es lo que ocurre en el capítulo 9, que es la restauración del tabernáculo de David. Ahí en el capítulo 9 ahora tenemos, amados hermanos, en el versículo 11. El capítulo 9, casi todo el capítulo 9 es acerca de misericordia y compasión. Amén. Ahí en el capítulo 9, versículo 11 y 12 se nos muestra esperanza. Mira lo que dice ahí. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Entonces, ahora, amado hermano, aquí el capítulo 9, versículo 11, como lo hemos visto en todos los demás libros, el Señor muestra su misericordia. Ha venido el castigo, ha venido el juicio, pero el Señor también trae misericordia y da esperanza con este verso, no solamente para el pueblo de Israel, sino que da esperanza, ¿sabes para quién? Para todos nosotros. ¿Por qué? Porque dice para todas las naciones. Y es que años después están reunidos, amados hermanos, los apóstoles en el libro de Hechos, tratando de hablar de un tema acerca de los gentiles. Y Jacobo se pone de pie y usa estos mismos versos. Los usa de esta manera. Hechos capítulo 15,
versículo 16. Mira lo que dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y ahí, amado hermano, comenzamos a ver el principio de la restauración, de la forma que David enseñó a hacerle culto a Jehová, donde se quitaba, amados hermanos, era un tiempo donde miramos que no hay atrio, miramos que no hay lugar santo, miramos que era básicamente una tienda de acampar, una choza, dicen algunas versiones. Y, amado hermano, la presencia de Dios allá adentro y la gente adorando alrededor y alabando alrededor. Lo que el día de hoy tenemos en las iglesias, en varias iglesias, donde la presencia de Dios todavía desciende, es parte de esta promesa que se dio en el libro de Amós, en el libro de los Hechos. Donde, amado hermano, si lo estudiamos a más profundidad, te vas a dar cuenta que el tabernáculo de David se componía de que había cántico, de que había cantores. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Démonos cuenta que tenían que designar. Esto lo está diciendo David. Esta era la forma que David había descubierto hacer culto a Jehová. Pero no solamente eso, amado hermano, sino que también tenían que tener instrumentos y músicos, como lo vimos ahí, con instrumentos de música. Amén. Los mismos cantores con instrumentos de música. Era parte de ese culto que estaba enseñándole David al pueblo. También nos damos cuenta que había danza y júbilo. Capítulo 15, versículo 28. Amén. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpa. Amén. Entonces, miremos que otro punto. También, después te los voy a poner todos juntos en grande para que los puedas ver bien. El arca del pacto, holocaustos y sacrificios eran parte de ese culto a Jehová. Capítulo 16, versículo 1. Dice así: así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. El día de hoy, amado hermano, cuando el pueblo de Dios está viviendo en santidad, cuando el pueblo de Dios está viviendo cerca del Señor, la presencia de Dios también desciende. Cuando el pueblo de Dios está con un corazón agradecido, cantando, levantando cánticos, con instrumentos y música, con danzas y júbilo, la presencia de Dios descendía. Habían holocaustos y sacrificios, y Romanos capítulo 12 nos muestra que nosotros ahora debemos de ser para el Señor un sacrificio vivo, dice la palabra del Señor. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. También, amado hermano, sabemos de que habían aplausos ahí. Habían aplausos. Salmos capítulo 47, versículo 1.
Pueblos todos, batid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Y sabe que también habían manos alzadas. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. También habían manos alzadas. Entonces, amado hermano, el libro de Amós es un hermoso libro que nos muestra las formas que Dios usa para alcanzar a su pueblo, las disciplinas, misericordia de Dios, pero también nos muestra compasión y una venida a esto de el culto al Señor para todas las demás naciones, el tabernáculo de David. Amado hermano, hemos llegado al final. Espero de que estas dos últimas clases que tienen que ver con el libro de Amós te hayan bendecido mucho y hayas aprendido bastante. Seguimos la próxima semana con la lección número 7. Por favor, no te la puedes perder. Que Dios te bendiga, te amamos y te esperamos. Saludos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.